Es una sorpresa, Tania. Vamos a ir con mamá. La voz confiada de mi esposo resonó en la entrada. Al mirar a mi esposo sonriente y a su madre, no pude contener mi sorpresa. Era natural. Después de todo, este viaje era nuestra luna de miel, así que era lógico quedarme en shock al escuchar que mi esposo planeaba llevar a su madre con nosotros. Confundida por lo que acababa de decir, mientras pensaba qué responder, él hizo una mueca como si estuviera masticando algo amargo y expresó su descontento. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz? No había forma de que lo estuviera. Él debería haberlo entendido. Después de todo, había una profunda grieta entre su madre y yo, algo de lo que me había quejado repetidamente. Su madre parecía incapaz de perdonarme, a mí, la mujer que le robó a su preciado hijo. Cada vez que me veía, soltaba un sarcasmo evidente. Especialmente molesta era su actuación de madre perfecta, cuando mi esposo estaba cerca. Por eso, aunque yo expresara lo difícil que era para mí, mi esposo no me creía. Aún así, era evidente que yo tenía problemas con su madre. Entonces, ¿en qué estaba pensando al seguir adelante con un plan así? ¿Ya reservaste el boleto de avión de tu mamá? ¿El hotel está reservado? Pregunté. Mi esposo me miró confundido. Pensé reservarlo después. Eso es imposible. ¿Cuándo crees que reservamos los nuestros? Alcé la voz. Por supuesto, no había ninguna reservación para su madre. Era absurdo pensar en llevarla con nosotros en plena temporada alta sin ninguna reserva. Cuando se lo expliqué, él resopló como de costumbre. Entonces, ¿puedes darnos todos los boletos? Por un momento no entendí lo que quería decir y pedí que lo repitiera. Molesto, lo dijo de nuevo. Si no hay boleto para mi mamá, entonces dame el tuyo. Yo pagué el viaje, así que tengo ese derecho. La cara presumida de mi suegra apareció en mi campo de visión y me quedé helada. Solo podía quedarme atónita ante su actitud. No podía entender en absoluto qué estaba pensando él. Esto no era un viaje cualquiera, era nuestra luna de miel. No podía creer que planeara algo tan importante con su propia madre. Incluso en un viaje normal yo querría evitar viajar con mi suegra. Mientras me quedaba con la boca abierta por la sorpresa, mi suegra mostraba una sonrisa satisfecha. Parecía encantada de que su hijo la estuviera priorizando. Vamos, apúrate. No debería haber ningún problema si yo pagué, dijo él. ¿De verdad pensaba que solo porque había pagado podía hacer lo que quisiera? Mientras reflexionaba sobre eso, el costo del viaje vino de pronto a mi mente. Por cierto, sobre el costo de este viaje. Mi nombre es Tania. Tengo 28 años y trabajo en una empresa dirigida por mi padre. Al principio me trataron como una nepo hire, una contratación por favoritismo, pero mi actitud seria y mis resultados fueron reconocidos, y poco a poco la gente a mi alrededor comenzó a valorarme. Aún así, por pertenecer a una familia dueña de una empresa, a veces se susurran rumores maliciosos que de vez en cuando hieren mi corazón. En una situación así, mi esposo Glenn siempre ha sido mi apoyo. Somos de la misma edad y, desde que entramos al mismo equipo, intercambiábamos opiniones con frecuencia como colegas. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra relación comenzara. Glenn cumplía con su trabajo de manera eficiente y contribuía a mejorar el rendimiento, por lo que también se ganó la confianza de mi padre. Cuando anunciamos nuestro matrimonio, mi padre aceptó de inmediato. Glenn, he oído hablar de ti. Cuida bien a mi hija. Por supuesto, la haré feliz, respondió mi esposo. Al ver ese intercambio, sentí una calidez especial en el pecho. En ese momento, mi padre estaba pensando en el futuro y en entregar la empresa, y dentro de la compañía había expectativas de que Glenn pudiera convertirse en el próximo presidente.
Pensó que el matrimonio repentino de su hija podría ser una oportunidad para un cambio generacional en la empresa. Aunque existía la posibilidad de confiar la gestión a alguien externo, tener un yerno capaz seguramente tranquilizaba a mi padre. No soy buena presumiendo, pero si un yerno competente tomara el mando, ese sería el mejor resultado, supongo. Eso debió pensar él. Aunque mi padre nunca habló directamente de esto con nosotros, durante las comidas solíamos hablar mucho sobre la administración de la empresa, así que mi esposo y yo intuíamos que algún día sucedería. El padre de mi esposo ya falleció, y su madre vive sola en la casa donde estuvo casada. Mi esposo ama profundamente a su madre y, durante nuestro noviazgo, si ella llamaba pidiendo ayuda, él corría de inmediato a verla. Como ella lo crió sola, siempre apoyé con una sonrisa el deseo de mi esposo de retribuirle. Pensaba que un hombre que puede respetar así a su madre es una persona maravillosa, y me sentía orgullosa de estar con alguien así. Sin embargo, desde que nos casamos y empezamos a vivir juntos, he comenzado a sentir más dudas. Voy a ver a mamá un rato. Esa frase se volvió la línea estándar de mi esposo. Va a casa de su madre todas las semanas. ¿Tu mamá está enferma? Pregunto con preocupación. No, Tania, no te preocupes. Es importante pasar tiempo a solas de vez en cuando. Al principio me hablaba con amabilidad, pero últimamente ya no muestra esa actitud. Una mañana de sábado, le hablé mientras tarareaba alegremente una canción. ¿Vas a ir hoy a casa de tu mamá? Su buen humor desapareció al instante. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y respiró profundo. ¿Por qué lo dices así? Respondió irritado, con la molestia claramente visible en su rostro. Sorprendida, me encogí de hombros. Tal vez soné acusatoria sin darme cuenta. Ya era tarde. Me miró fijamente y dijo: Mamá se siente sola. Voy porque tú tienes problemas con ella, ¿entiendes? No pude ocultar mi agitación ante sus palabras. Es cierto que tengo problemas con mi suegra. Claro que no fue así al principio. Ella es la mujer que trajo al mundo al hombre que amo, y sinceramente deseaba apreciarla. Sin embargo, el afecto no siempre regresa de la misma manera. Mi suegra me veía como la mujer que le robó a su hijo. Cuando mi esposo no estaba, desde el primer saludo empezaba a lanzarme palabras frías sin parar. El primer incidente ocurrió justo después de que mi esposo fue al baño. Su expresión amable cambió de repente, y me examinó de arriba abajo, como si evaluara mi valor. Así que tú eres la hija del presidente. No pareces gran cosa. Impactada por sus palabras, me sorprendió el cambio tan drástico en la actitud de mi suegra. Ella siguió escupiendo veneno. ¿Te atreves a venir aquí tan tranquila después de robarme a Glenn? No te confundas, no te reconozco en absoluto. Al ver mi sorpresa, resopló con burla y sorbió su té de manera grosera, haciendo un sonido desagradable. Era como si fuera natural que ni siquiera me ofrecieran una taza de té. No me llames suegra. Es desagradable. Me pregunté por qué tenía que recibir tanta hostilidad de alguien a quien conocía por primera vez. Pero cuando intenté defenderme, mi suegra me rechazó de inmediato. Me sentí impotente y, mientras estaba confundida por la situación, escuché los pasos de mi esposo regresando. La suegra, que había cambiado de actitud de forma drástica, volvió a sonreír y ofreció té como si hubiera olvidado por completo lo que había ocurrido antes. Perdón, olvidé ofrecerte té, dijo con una risa ligera. Cuando mi esposo regresó, ella soltó una pequeña carcajada. Mamá, todavía no había servido el té, dijo Glenn. Tu prometida es muy encantadora. Perdón por olvidar servir el té, respondió mi suegra con una sonrisa, y luego añadió: Tania, no dudes en llamarme suegra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Desde entonces, mi suegra siguió lanzándome palabras duras,
pero solo cuando mi esposo no estaba cerca. Era como si tuviera una doble personalidad. Mi esposo parecía incapaz de ver su verdadera naturaleza. Incluso cuando hablaba con él, lo minimizaba diciendo: «Mi mamá nunca haría algo así». Y añadía: «Si te sientes tan incómoda, no tienes que obligarte a verla». No me creía en absoluto. Al principio supliqué desesperadamente, pero con el tiempo me cansé de que siempre defendiera a su madre y empecé a evitar verla. Ahora solo visito la casa de mis suegros cuando es absolutamente necesario. Tal vez mi esposo piense que odio a su madre. «Asegúrate de cerrar la puerta cuando salgas», dijo. Y hoy, como siempre, se fue sin mirar atrás. Intenté alcanzarlo diciendo: «Espera», pero no lo logré. Su espalda se volvió borrosa entre mis lágrimas. Después del conflicto por su madre, no regresó a casa. Hay momentos en los que siento que su madre es más importante para él que yo. Dejando de lado el problema con su madre, Glenn es un esposo maravilloso. Cuando tengo dificultades en el trabajo, lo nota enseguida y me ayuda. También participa activamente en las tareas del hogar, a pesar de lo ocupado que está con su trabajo. Es un alivio que reconozca que no hay necesidad de reuniones innecesarias. Con esos pensamientos en la cabeza, hojeo los folletos de viaje. Sacudo la cabeza y decido concentrarme en los planes que tengo ahora. Es la preparación para nuestra tan esperada luna de miel. Durante este viaje debería poder olvidarme de su madre y divertirme. Al menos no habrá llamadas repentinas para mi esposo. Pienso a dónde ir, tomando en cuenta que mi esposo acaba de convertirse en líder de equipo para un nuevo proyecto. Si es posible, me gustaría darme un lujo en esta ocasión. Mientras paso las páginas y me siento tentada, pronto abandono esa idea. Te dejé todos los preparativos a ti, así que al menos quiero que el pago salga de mi cuenta, me dijo mi esposo. Yo había pensado que pagaríamos la luna de miel juntos, pero él solo se rió, sin intención de escucharme. No me parecía correcto que él cargara solo con todo el gasto, así que decidí pagar una parte yo misma. Además, siendo la hija del presidente, el sarcasmo de mi suegra sobre que soy extravagante solo empeora las cosas, y eso es muy duro. Pensándolo bien, no puedo evitar sonreír con ironía. Justo cuando había decidido concentrarme, los pensamientos sobre mi suegra invadieron mi mente otra vez. Ya basta, me digo a mí misma. Para cambiar de ánimo, dejo el folleto a un lado y empiezo a preparar la cena para mi esposo, que pronto regresará. Entonces llegó la mañana de nuestra luna de miel. Mientras estaba ocupada con los preparativos, el timbre sonó de repente. «Sí, adelante», dije al abrir la puerta. Me quedé en shock por lo que vi. Ahí estaba mi suegra, vestida con ropa llamativa y con una maleta grande a su lado. Al notar mi voz, mi esposo asomó la cabeza. «Mamá, llegaste temprano». Mientras se la saludaba con una sonrisa, mi suegra ni siquiera me miró. Incapaz de ocultar mi confusión, pregunté: «¿Temprano? ¿Qué quieres decir?» Justo cuando estábamos a punto de salir juntos para nuestra luna de miel, ¿qué significaba ese equipaje tan grande? ¿Acaso pensaba quedarse en nuestra casa durante nuestra luna de miel? Torturada por ese pensamiento, mi esposo anunció alegremente: «Es una sorpresa. Mamá viene con nosotros». ¿Qué? Mientras mi esposo aplaudía de felicidad, un sonido extraño escapó de mí por la sorpresa. «¿Qué estás pensando?» «Espera, ¿qué significa esto?», pregunté, atónita. Mi esposo declaró feliz: «Es una sorpresa. Mamá viene con nosotros». Sin poder ocultar mi desconcierto, mi esposo rodeó con orgullo los hombros de su madre y dijo: «Será más divertido con mamá». Al ver esto, mi suegra me sonrió con satisfacción. «Espera un momento», dije, incrédula.
¿No se supone que la luna de miel es solo para la pareja? ¿No deberíamos al menos haberlo hablado antes? Intenté mantener la calma a pesar de la confusión. Aunque estaba segura de no estar equivocada, mi esposo parecía dudar de mis palabras. ¿Por qué no podemos entendernos?, me pregunté. Mientras tanto, mi suegra, disfrutando claramente de mi angustia, tarareaba para sí misma. ¿Por qué tenía que surgir tanta discordia justo el día en que partíamos para nuestra luna de miel? Hacer algo así como sorpresa, ¿en qué estabas pensando?, reclamé con enojo. No pasa nada, porque yo pagué todo, respondió mi esposo. Al notar mi asombro, frunció el ceño. No, no está bien, dije. ¿Podría ser que su oferta de pagar el viaje no fuera solo para tranquilizarme, sino para silenciar cualquier objeción sobre llevar a su madre? Espera, eso no va a funcionar, objeté. Tanto mi esposo como mi suegra se mostraron visiblemente molestos. ¿Por qué no va a funcionar?, preguntó él. Mi suegra, con tono infantil, se burló. Tania no quiere viajar conmigo, ¿verdad? Sentí que me empezaba a doler la cabeza. El problema no es ese, Glenn. ¿Qué hay del boleto de avión de tu mamá? ¿El hotel está reservado?, pregunté. Mi esposo me miró confundido. Pensé que podríamos reservarlo después. Eso es imposible. ¿Cuándo crees que reservamos nuestros boletos y el hotel? Levanté la voz. ¿De verdad pensaba que todo esto podía salir bien sin ninguna planificación? Aunque traté de evitar lujos, el hotel que elegimos era decente, y más aún en plena temporada alta. No había forma de que hubiera vuelos y hoteles disponibles en ese momento. Cuando insistí, mi esposo reaccionó de inmediato. Entonces, ¿podrías darme todos tus boletos? Por un momento no entendí lo que quería decir y pedí que lo aclarara. Molesto, lo repitió. Si no hay boleto para mi mamá, dame el tuyo. Yo pagué el viaje, así que tengo derecho a hacerlo. La cara satisfecha de mi suegra apareció ante mis ojos y me quedé helada. ¿Qué está pasando? ¿Qué me están diciendo? Mi mamá se tomó la molestia de prepararse, así que he decidido que este viaje será solo para ella y para mí. Iremos contigo en otra ocasión, eso debería estar bien. La facilidad con la que mi esposo favorecía a su madre me dejó sin palabras. ¿De verdad pensaba que estaba bien si yo no estaba ahí? Lo diré otra vez. Esta era nuestra luna de miel, solo para mi esposo y para mí. Que me obligaran a ceder esos planes a mi suegra, que apareció de la nada, era algo que no podía aceptar. Él decía que su madre ya se había preparado para el viaje, pero eso no importaba. Si de verdad quería mantener la paz, su madre debía dar un paso atrás. Aún así, quedé completamente desconcertada cuando mi esposo siguió insistiendo en que cediera. Vamos, apúrate. No debería haber ningún problema, yo pagué todo, dijo. En realidad, pensaba mantener esto en secreto. Reprimiendo un dolor de cabeza, suspiré profundamente. En realidad, quien está cubriendo el costo de este viaje es mi papá, no tú. Así que es extraño que exijas los boletos, ¿no crees? Al escuchar esto, mi esposo se quedó desconcertado, como si no pudiera aceptar el hecho. Ahora todo tenía sentido, él pensaba que había pagado, por eso se sentía con derecho a ser tan autoritario. ¿Por qué tu papá haría algo así?, preguntó sorprendido. Lo miré con frialdad. Mi papá decidió pagar la luna de miel como un regalo, para que pudiéramos ahorrar para nuestro futuro. Incluso me pidió que lo mantuviera en secreto, considerando tu orgullo. ¿Por qué me ocultaste esto?, estalló mi esposo, con el rostro rojo de ira. Mi suegra también parecía impactada al enterarse de que mi padre había financiado el viaje.
Mientras escuchaba la voz furiosa de mi esposo, mi corazón se fue enfriando rápidamente. Había soportado demasiado tiempo los reproches de mi suegra y el favoritismo de mi esposo hacia ella. Finalmente, mi paciencia se agotó. Si ustedes dos quieren irse, entonces devuélvanle el dinero a mi papá y cancelen las reservaciones. Por favor, consigan su propio financiamiento y empiecen desde cero. Ignorando los intentos de mi esposo y mi suegra por detenerme, tomé mis maletas rápidamente y salí de la casa. Esto no era una broma. No era correcto usar el dinero de mi padre para personas como ellos. Como yo había estado ocupada y me dejaron a cargo de todas las reservaciones, los vuelos y el hotel estaban a mi nombre. Gracias a eso, pude cancelar todo de inmediato. En lugar de dirigirme al aeropuerto planeado, tomé un taxi y le di al conductor la dirección de la casa de mis padres. Cuando una hija que se suponía estaba de luna de miel regresó a casa con grandes maletas, mi padre quedó en shock. Al explicarle la situación, explotó de enojo. ¿Qué es esta historia? ¿Esto es una broma de mal gusto? Las llamadas constantes de mi esposo solo hicieron que la furia de mi padre aumentara. Yo también estaba furiosa. Esa conversación terminó de sellar mi decisión. Papá, estoy considerando el divorcio. Cuando le expresé mi determinación, mi padre calmó su enojo y me consoló con suavidad. Sin decir una palabra, solo acarició mi espalda, transmitiéndome su calidez. Lo siento, papá. Cuando esas palabras salieron entre lágrimas, mi padre apretó mi mano con firmeza. Al día siguiente, mi esposo llegó a casa de mis padres con una caja de dulces como disculpa. Justo cuando estaba a punto de rechazarlo en la entrada, mi padre intervino. Si estás considerando el divorcio, necesitamos hablarlo bien. Escuchemos directamente cuáles son sus verdaderas intenciones. Déjalo pasar. Aunque tenía la intención de consultar a un abogado, seguí el consejo de mi padre y lo dejé entrar. En cuanto mi esposo vio a mi padre en la puerta, se disculpó de inmediato. Me irritó verlo fingir inocencia frente a él. Mientras mi esposo seguía disculpándose, suspiré y mi padre me indicó que lo llevara a la sala. Presidente, me disculpo por las molestias causadas por este incidente, dijo mi esposo, inclinando la cabeza hasta casi tocar la mesa, incluso antes de terminar los saludos. A veces, incluso en privado, mi esposo llama, presidente, a mi padre. Solía decir en broma que se le había hecho costumbre, pero cada vez que lo llamaba así, adoptaba una actitud completamente empresarial. Tal vez estaba demasiado acostumbrado por su trabajo. Su manera ensayada de disculparse era inquietantemente perfecta. ¿Por qué te estás disculpando exactamente?, preguntó mi padre, suspirando una y otra vez. Sus emociones eran las mismas que las mías. Mi esposo solo repetía: lo siento por causar molestias. Eso no era una disculpa para mí. Era un insulto. Cuando mi esposo, claramente alterado, intentó decir algo más, lo interrumpí y puse los papeles de divorcio sobre la mesa. ¿Sabes cómo llenar estos documentos de divorcio? Mi parte ya está completa. Puedes guiarte con eso. Hablé con una cortesía deliberada. El rostro de mi esposo palideció al ver los documentos. Espera, Tania, ¿divorcio? Fue la primera vez desde que llegó a la casa que realmente me miró con seriedad. Siempre he estado en segundo lugar para ti. Eso debería estar bien, ¿no, Glenn? Tienes a tu madre. Con esa actitud, yo también estoy preparada para actuar de manera profesional y rechazar cualquier intento de reconciliación. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué mencionas a mi mamá ahora? Ella también esperaba con ilusión ese viaje. Podemos ir tú y yo en otro momento, dijo. ¿En cualquier momento?, repliqué, sin poder creer su falta de comprensión. ¿Qué significa eso?
Se suponía que era nuestra luna de miel. Mi cuerpo tembló y mordí mi labio con fuerza por lo doloroso de la situación. ¿Por qué algún esposo querría llevar a su propia madre a su luna de miel? ¿En qué parte del mundo pasa algo así? Me sentí enferma solo de pensarlo. Y como si no fuera suficiente, mi esposo siguió insistiendo obstinadamente. Al principio solo fue una sugerencia viajar juntos, ¿no? Además, fuiste tú quien dijo que no había vuelos ni hoteles disponibles, dijo Glenn. Piénsalo bien. ¿Cómo podríamos haber preparado algo así de último momento? Respondí. Pero parecía que Glenn no entendía nada. Increíblemente, hablaba en serio. Mostró su enojo abiertamente y alzó la voz. ¿Estás diciendo que mande de regreso a mi mamá, aun cuando ella también estaba emocionada por este viaje? En ese momento, mi padre intervino y calmó la situación. Basta ya, dijo con voz serena. Después de un silencio, negó con la cabeza, decepcionado. Glenn, estoy realmente decepcionado. Glenn de inmediato volvió a llamarlo, presidente, y se enderezó rígidamente. Mi padre lo observó con una mirada llena de tristeza y decepción. En el pesado silencio, mi padre habló. ¿Por qué elegiste a tu madre por encima de Tania en una situación así? La pregunta cayó como una losa sobre Glenn. Buscando palabras, tartamudeó nerviosamente, sudando visiblemente. Aunque Glenn a veces podía ser autoritario conmigo, jamás podía desafiar a mi padre. Mi padre continuó. Una luna de miel es para la pareja. Podías haber viajado con tu madre en cualquier otro momento, ¿no es así? ¿No era verdad cuando dijiste que amabas a mi hija? No estoy mintiendo. Gritó Glenn. Solo quería tratar a mi madre como alguien importante también. Ante ese arrebato repentino, mi padre lo miró con severidad por primera vez. Incluso si eso hace sentir triste a Tania. ¿Eso está bien para ti? Insistió. Glenn se quedó sin palabras. Tartamudeó y luego, temblando, dijo. Lo siento. Pero sus puños apretados mostraban claramente la humillación que sentía. Su disculpa no nacía del arrepentimiento, sino de la obligación. No porque realmente comprendiera lo que había hecho mal. Estaba equivocado. No se estaba disculpando porque sintiera remordimiento, sino porque mi padre, el presidente, estaba enojado, nada más. Glenn, eres una persona capaz, dijo mi padre. Por un instante, el rostro de Glenn mostró alivio, pero enseguida se dio cuenta de que había malinterpretado sus palabras. La mirada de mi padre era fría, como un lago en pleno invierno, y atravesaba a Glenn con una severidad cada vez mayor. Sin embargo, por muy bueno que seas en tu trabajo, una persona que no valora a su familia jamás puede ser digna de confianza, declaró mi padre con expresión firme. Mientras enfatizaba sus palabras, intentó entregarle una pluma a Glenn. Ante ese gesto, Glenn se estremeció visiblemente, mostrando un miedo profundo. Por favor, espere, por favor, evitemos el divorcio. Voy a cambiar, de verdad, suplicó Glenn, negándose a tomar la pluma. Al ver esto, mi padre tomó su mano con firmeza, le hizo sujetar la pluma y dijo con voz dura. No deberías estar disculpándote conmigo. Sacudido por esas palabras, Glenn se volvió hacia mí y comenzó a suplicarme. Tania, por favor, haz algo, lo que sea, pero no el divorcio, dijo, soltándose de mi padre y aferrándose a mis piernas, mirándome hacia arriba con desesperación. A partir de ahora te voy a priorizar, te lo prometo. Pero sus palabras sonaban vacías, huecas, como si ya se le hubieran secado las lágrimas. Incluso pude percibir vagamente el desprecio oculto detrás de su tono. Por favor, si nos divorciamos, no voy a poder pagar mis deudas, soltó Glenn en pánico. Confundida, pregunté. ¿Deudas?
¿De qué estás hablando? Repetí esa información inesperada, y de pronto Glenn se apartó de mis pies, se cubrió la boca y mostró una expresión de arrepentimiento. Abrumados por la situación, mi padre y yo solo lo observamos en silencio. En medio de la tensión, Glenn tartamudeó. Bueno. Finalmente, reuniendo el valor para hablar, empezó a confesarlo todo. Cuando la impactante verdad salió a la luz, el aspecto temeroso de Glenn nos dejó tan atónitos que solo pudimos llevarnos la mano a la cabeza, incrédulos. Increíblemente, Glenn y su madre estaban convencidos de que el puesto de presidente prácticamente ya les pertenecía. Por eso habían estado gastando dinero sin ningún tipo de moderación. La razón por la que él visitaba la casa de su madre casi todas las semanas no era solo por cariño, sino para disfrutar con ella de un estilo de vida lujoso. Mientras más escuchaba, menos razones encontraba para seguir llamando a ese hombre, tu esposo. Entre más oigo, menos motivos tengo para que sigas casada con alguien así, Tania, dijo mi padre con evidente repulsión, demasiado decepcionado incluso para encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, Glenn volvió a suplicar con desesperación. Por favor, espera, si me divorcio, ¿cómo se supone que voy a vivir a partir de mañana? Sus disculpas, repetidas una y otra vez, parecían mecánicas, como un juguete de cuerda moviéndose solo. Eran tan desesperadas que resultaban casi ridículas. Eso no tiene nada que ver con nosotros, respondí con frialdad. Me limité a esperar a que Glenn firmara los papeles del divorcio. Al decidir que no valía la pena seguir discutiendo, mi padre y yo resolvimos en silencio ir a tomar café. Naturalmente, no le ofrecimos ni una taza a Glenn. Aunque fue escrito de manera algo forzada, el divorcio quedó finalizado tras completar todos los procedimientos legales. El abogado que mi padre contrató era sumamente competente, y mi diario detallado ayudó mucho durante las negociaciones, asegurando que todo avanzara sin contratiempos. Además, cuando solicitamos la pensión alimenticia, incluyendo los gastos de la luna de miel cancelada, la otra parte pidió, a través de su abogado, una reducción del monto. Mi padre rechazó esa propuesta de inmediato, y no pude evitar soltar una risa al enterarme de su decisión. En cuanto a Glenn, los rumores de nuestro divorcio se esparcieron rápidamente por toda la empresa. El ambiente a su alrededor cambió por completo, volviéndose incómodo e insostenible. Como consecuencia, decidió renunciar apresuradamente. Al tratarse de una renuncia voluntaria, su liquidación fue mínima, y terminó usando todos sus modestos ahorros para cubrir la pensión y sus deudas. Ahora vive una vida muy austera. En cuanto a su madre, enfermó gravemente y quedó completamente postrada en cama. Al parecer, sobrevive con trabajos de medio tiempo y pidiendo ayuda económica a antiguos conocidos. Aunque no se sabe con certeza qué tan reales son estas historias, ahora se han convertido en tema de bromas en reuniones con alcohol. En lo que a mí respecta, mi padre finalmente decidió retirarse de su puesto como presidente. Con el fuerte apoyo de otros empleados, es muy probable que yo asuma el cargo como la próxima presidenta. Al principio dudé en aceptar el puesto, ya que no me sentía cómoda liderando la empresa de mi padre. Sin embargo, verlo mostrar una rara vulnerabilidad y expresar su deseo de confiar la compañía a alguien en quien pudiera confiar renovó mi determinación. Siento una gran responsabilidad de cumplir con las expectativas que mi padre ha puesto en mí. Aunque al inicio era reacia, parece que he heredado su talento para la gestión. Gracias a su continuo apoyo como presidente del consejo, el desempeño de la empresa ha ido mejorando poco a poco, pero de manera constante. Con esta nueva confianza, he empezado a recibir cada vez más invitaciones a eventos de directores generales. Aún no he pensado en comenzar una nueva relación, pero quizás esté acercando el momento adecuado para iniciar una nueva etapa de mi vida.